Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. Esta es la continuación de la clase número 7 y lo que vamos a desarrollar es el análisis de algunos ejemplos de cálculos de probabilidades. Vamos con el primer ejemplo. Para armar un examen final de 5 ejercicios, se tiene una lista de 8 ejercicios disponibles. Los 8 sobre distintos temas del programa de una materia. Si de todos los posibles exámenes que se pueden armar se selecciona uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el examen contenga los primeros 5 ejercicios de la lista? ¿Cuál es la probabilidad de que el examen no incluya a los 2 últimos ejercicios de la lista, o sea, los 2 temas más difíciles del programa? El examen se aprueba con 3 ejercicios bien resueltos y María sabe resolver los 3 primeros ejercicios de la lista, ya que estudió solo esos temas. ¿Cuál es la probabilidad de que María apruebe el examen? Es decir, que dada esta situación vamos a responder a estas preguntas. Pero antes de empezar a responder, es importante poder determinar cuál es el espacio muestral, es decir, cuál es el conjunto de todos, en nuestra situación, los exámenes posibles de los cuales vamos a extraer algunas situaciones particulares para contestar esas preguntas. Entonces vamos a definir al espacio muestral, que lo llamamos S. En este caso S es el conjunto formado por todos los subconjuntos no ordenados que se pueden armar con 8 elementos tomados de 5, donde cada uno de ellos representa un ejercicio distinto para el examen. Decidimos plantear a S como un conjunto formado por subconjuntos no ordenados porque entendemos que si 2 exámenes tienen los mismos ejercicios pero están en otro orden, en realidad representan el mismo examen. Así que en este caso no nos va a importar el orden de la selección de esos 5 elementos. Entonces, para ver más o menos qué forma tienen los elementos de S, vamos a enumerar algunos, ¿no? S está formado entonces por estos subconjuntos. Este primer subconjunto, por ejemplo, está formado por los 5 primeros ejercicios de la lista. Este segundo subconjunto tiene el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4, el 6, o sea que podría ser otro posible examen. Y también tenemos este otro subconjunto que representa también otro examen distinto, que contiene los 5 últimos ejercicios de la lista, si se quiere decir. Bien, en este caso el examen se selecciona al azar y cada uno de estos subconjuntos tiene la misma oportunidad de ser seleccionado, con lo cual ese es un espacio muestral equiprobable y eso nos va a ayudar para poder después calcular las probabilidades con la definición. Entonces vamos a contar los elementos de S, sabemos que son subconjuntos no ordenados, así que vamos a contar combinaciones de 8 elementos tomados de A5. El resultado es el número 56. Entonces, quiere decir que hay 56 exámenes distintos que se pueden armar en total. Empecemos a responder las preguntas. La primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que el examen contenga los 5 primeros ejercicios de la lista? Si se pretende que el examen tenga los 5 primeros ejercicios de la lista, de los 8 que están disponibles, entonces vamos a tener un evento A con un solo elemento. Entonces siempre comenzamos definiendo el evento al cual le vamos a calcular las probabilidades. Entonces, el evento A, en este caso, es un conjunto que está formado por el subconjunto no ordenado, formado por estos elementos, ¿no? Los 5 primeros ejercicios de la lista. Lo llamé ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5. Bien. Entonces acá vemos que contiene un solo elemento, es decir, que no es necesario acudir a una técnica para contar los elementos de A. Pero si lo hiciéramos, deberíamos pensarlo así. El cardinal de A se calcula haciendo las combinaciones de 5 elementos tomados de A5. Es decir, que yo tengo disponibles 5 elementos, que son los 5 primeros ejercicios de la lista, y los voy a tomar
de A5, en este caso el resultado, como ya vimos, es 1. Luego, para calcular la probabilidad de este evento, vamos a la definición y decimos que es el cociente entre el cardinal de A y el cardinal de S, o sea, del espacio muestral. El cardinal de A, como calculamos recién, es 1 y el cardinal de S es 56. Es decir, que la probabilidad de que el examen tenga los 5 primeros ejercicios de la lista es 1 sobre 56, y si lo queremos aproximar, usamos este símbolo de aproximado, es igual al número 0,0179. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el examen no incluya a los dos últimos ejercicios de la lista, que son los que se consideran que se corresponden con los temas más difíciles del programa? Bien, entonces el examen no debe contener a los últimos dos ejercicios de la lista, que serían el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Entonces lo que vamos a tener es un evento B donde los subconjuntos no ordenados, que provienen de S, no poseen estos dos elementos. Así que no van a estar disponibles para la selección que hagamos. Y solo van a estar formados por los primeros 6 ejercicios. Entonces, primero vamos a definir el evento B, al cual le vamos a calcular la probabilidad. B está formado por los subconjuntos ordenados, de 5 elementos que pueden ser los primeros 6 ejercicios, ¿no? De 5 elementos que pueden ser el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el 4, el 5 o el 6. Y ahí definimos el evento B. Entonces, para contar los elementos de B, vamos a utilizar la técnica, ¿no? Vamos a contar combinaciones de 6 elementos tomados de A5. ¿Por qué 6 elementos? Porque tenemos disponibles los ejercicios del 1 al 6. Y tomados de A5 porque son justamente los que tiene que contener el examen. Esto me da un total de 6. Por lo tanto, vamos a calcular la probabilidad de que el evento B ocurra. Y esto sería el cociente entre el cardinal de B sobre el cardinal de S. El cardinal de B ya lo calculamos, es 6. El de S también. Y si simplificamos, esta fracción sería 3 sobre 28. Si queremos aproximar a la expresión decimal, va a ser 0,1071. Y esta es la probabilidad de que los exámenes no contengan al ejercicio 7 y al ejercicio 8. La pregunta C. El examen se aprueba con 3 ejercicios bien resueltos y María sabe resolver los 3 primeros ejercicios de la lista, ya que estudió solo esos temas. ¿Cuál es la probabilidad de que María apruebe el examen? Ahora lo que debemos pensar es en un evento C que contenga a todos los posibles exámenes que se pueden armar con los 3 primeros ejercicios y con otros 2 cualesquiera de la lista. Entonces, para eso vamos a definir al evento C. Vamos a decir que C contiene todos los subconjuntos no ordenados de 5 elementos donde
3 de ellos son fijos, es decir, L1, L2 y L3. Estos elementos están en todos los subconjuntos que pertenecen al evento C. Y por supuesto los otros dos elementos van a ser seleccionados de los que restan de la lista. Es decir que para contar los elementos de C, es decir, calcular el cardinal de C, vamos a contar las combinaciones de 5 elementos tomados de a 2. Es decir, hay 3 elementos que ya se tomaron, que son justamente E1, E2 y E3. Pero quedaron 2 lugares. En esos 2 lugares podemos elegir entre los 5 restantes. Entonces vamos a contar las combinaciones de 5 elementos tomados de a 2. Esto da como resultado 10. Entonces, para calcular la probabilidad de que el evento C ocurra, vamos a calcular el cociente entre el cardinal de C y el cardinal del espacio muestral, que es igual a 10 sobre 56. Esto equivale a la fracción 5 sobre 28. Y si aproximamos, calculando la expresión decimal, el número que nos da es 0,1785. Es decir, que María tiene esta probabilidad de aprobar el examen estudiando solo 3 temas. Es decir, que es una probabilidad bastante baja porque nos dio un número que está mucho más cerca de 0 que de 1. Bueno, vamos a continuar analizando otro ejemplo. En este caso tenemos este enunciado. En un restaurante se ofrece un menú que incluye una entrada, un plato principal, un postre y una bebida a elección. ¿Cómo se detalla a continuación? Este sería el menú del día. Para la entrada tenemos estas opciones: empanada de carne, tarta de fiambre, sopa crema de verduras. Para el plato principal, pollo con papas, milanesas con puré, sorrentinos con crema, ensalada especial. Para el postre, helado, flan casero o ensalada de frutas. Y para la bebida, agua saborizada o gaseosa. Supongamos que una persona llega al restaurante y va a pedir el menú del día, uno de los menús. Como le gusta comer de todo, piensa pedir un menú al azar. Entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pida un menú con milanesas como plato principal? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pida empanadas de entrada y helado de postre? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona no pida ensalada? Vamos a analizar cada una de estas preguntas, pero antes, como hicimos en el ejemplo anterior, es importante especificar cuál es el espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los casos posibles. En este caso va a estar formado por los distintos menús, y vamos a calcular su cardinal. S, en este caso, está formado por las 4 uplas ordenadas, donde la primera coordenada representa el plato de entrada, la segunda coordenada representa el plato principal, la tercera representa el postre y la cuarta a la bebida. Es decir, que los elementos de S van a tener esta forma. Si yo pongo, por ejemplo, como está en este caso, empanada, pollo, helado, gaseosa, entiendo que empanada justamente es la entrada, pollo es el plato principal, helado el postre y gaseosa es la bebida. Entonces lo que estamos contando son 4 uplas ordenadas. Y para contarlas en su totalidad vamos a usar la regla del producto. La idea es visualizar las 4 uplas de esta manera, ¿no? E ir contando para cada uno de las distintas etapas de este experimento, que es el menú, cuántas posibilidades tenemos para cada una de estas etapas. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. Tenemos 3 opciones para la entrada, 4 opciones para el plato principal, 3 opciones para el postre y 2 opciones para la bebida. Entonces hacemos el producto y esto me da 72.
Es decir, que en total hay 72 menús que se pueden armar. Entonces, ahora que conocemos el total de elementos del espacio muestral, vamos a poder calcular las probabilidades y responder a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pida un menú con milanesas como plato principal? Si queremos seleccionar las 4 uplas, o sea, los menús que están contenidos en el espacio muestral, que tienen a la segunda coordenada el elemento milanesa, vamos a definir un evento A que va a ser al que le vamos a calcular la probabilidad. Ese evento va a estar formado por las 4 uplas ordenadas cuya segunda coordenada sea milanesa. Ordenada es milanesa. Bien, entonces vamos a contar los elementos de A, es decir, vamos a contar cuántas 4 uplas tiene el evento A. En este caso vamos a proceder con la regla del producto nuevamente y vamos a multiplicar de acuerdo a las oportunidades de realizar cada una de las etapas de este experimento. Entonces, en primer lugar vamos a pensar qué opciones tenemos disponibles para la entrada. Bueno, en este caso tenemos 3 opciones, ¿por qué no? El problema no hace referencia a nada a lo que pasa en la primera coordenada. En la segunda coordenada tenemos una sola posibilidad, que es milanesa. Después, para el postre tenemos 3 posibilidades, porque tenemos los 3 postres disponibles, y para la bebida tenemos las 2 opciones de bebida disponibles. Este producto me da como resultado 18. Entonces ahora podemos calcular la probabilidad de que ocurra A. Es decir, el cardinal de A dividido el cardinal de S, y esto me queda 18 sobre 72. Simplificando, la fracción es un cuarto y su expresión decimal es 0,25. Es decir, que 0,25 es la probabilidad de que seleccione un menú que tenga milanesa. La pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona pida empanadas de entrada y helado de postre? Si queremos contar los elementos de S, que justamente tienen estas características, nuevamente vamos a definir un evento. En este caso lo vamos a llamar B. Bueno, en B van a estar las 4 uplas ordenadas cuya primera coordenada es empanada y la tercera coordenada es helado. Vamos a copiar eso. Cuya primera coordenada es empanada y la tercera coordenada es helado. Voy a señalar el valor de estas 2 coordenadas. Bien, entonces vamos a calcular los elementos de B. Para calcular estos elementos aplicamos nuevamente la regla del producto y tenemos una sola opción de entrada, que es empanada. Por esta opción tenemos en la segunda coordenada 4 platos principales disponibles.
Y por cada uno de estos 1 por 4 tenemos en la tercera coordenada una sola opción de postre, que es helado. Y luego en la última coordenada, es decir, en la bebida, tenemos disponibles las dos opciones. Esto me da como resultado 8. Es decir, que existen 8 posibles menús donde la entrada es empanada y el postre es helado. Entonces vamos a calcular ahora la probabilidad de que ocurra B. Vamos a calcular el cociente entre el cardinal de B y el cardinal del espacio muestral, es decir, la cantidad de casos totales. Me quedaría 8 sobre 72. Esta es la fracción 1/9 y la expresión decimal de 1/9 es aproximadamente 0,1, o bueno, si no puedo ponerlo exactamente igual a 0,1 periódico. Esa es la probabilidad de seleccionar un menú que tenga como entrada empanada y como postre helado. La pregunta C dice: ¿cuál es la probabilidad de que la persona no pida ensalada? Entonces, no pedir ensalada, primero vamos a pensar qué significa. Significa que hay 3 posibles platos principales disponibles, que es pollo, milanesa y sorrentinos. Para contar los menús, definimos el evento C. Vamos a decir que C contiene las 4 uplas ordenadas, cuya segunda coordenada es pollo, milanesa o sorrentinos. Entonces, para contar los elementos que hay en C, podemos pensar en la regla del producto, por supuesto, y decir, en la primera coordenada, o sea, en la entrada, tengo 3 entradas diferentes disponibles. En la segunda coordenada, como lo decimos cuando definimos el evento C, tenemos 3 opciones. Y en el postre seguimos teniendo 3 opciones y en la bebida 2. Esto me da como resultado 54. Otra forma de contar el cardinal de C sería contar primero cuántas 4 uplas ordenadas no tienen, es decir, tienen, perdón, a ensalada como el plato principal. Entonces yo podría decir también que C sería los casos totales, que son 72, menos los casos donde tenemos 4 uplas que tienen en la segunda coordenada a ensalada, que es el cálculo que hicimos en la pregunta A, nada más que nosotros lo hicimos con respecto a milanesa, pero la operación es la misma, que teníamos 3 opciones de entrada, teníamos una sola opción de plato principal, 3 opciones de postre y 2 opciones de bebida. Esta cuenta de acá me da 18. Si nosotros hacemos 72 menos 18, llegamos de igual manera al 54. Entonces, para calcular la probabilidad de que este evento C ocurra, aplicamos la definición, reemplazamos todos los datos que tenemos y calculamos este cociente. Nos quedaría en este caso la fracción 3/4, que es igual a 0,75. Esta es la probabilidad de elegir un menú cuya segunda, o sea, el plato principal no sea ensalada.
Bueno, para resumir lo que fuimos haciendo en estos dos ejemplos, lo importante siempre es definir el espacio muestral para saber después elegir la técnica que nos permita calcular el total de elementos posibles. En uno de los ejemplos usamos regla del producto, en el primer ejemplo usamos contar combinaciones. Y después, una vez que está definido el espacio muestral, importante es identificar el evento al cual se pretende calcular la probabilidad y contar sus elementos. Esto de identificar los eventos no hace falta que lo hagamos explícito, como en este caso, en el caso del evento C que hicimos en el último ejemplo, pero sí tenerlo bien presente de qué se trata para poder después contar sus elementos. Y por último, ya con esos datos voy a poder plantear el cálculo de las probabilidades. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.